Podrías pensar que tienes privacidad cuando sales de tu casa, pero estás equivocado. Existe una red de vigilancia que rastrea cada uno de tus movimientos, registra tu rostro e incluso chismea sobre tus hábitos con los vecinos. No es un sistema satelital y no es tu teléfono inteligente. Está sentada en el cable eléctrico justo encima de tu cabeza. Básicamente, los cuervos existen donde existen las personas. Recientemente, científicos alimentaron miles de horas de sonidos de cuervos a una inteligencia artificial avanzada, esperando escuchar ruido animal aleatorio. Pero aquí está el giro. La computadora no escuchó ruido, escuchó un idioma. Y lo que están diciendo sobre ti es aterrador. Lo que la máquina escuchó en la oscuridad tenía un objetivo simple. Querían ver si la máquina podía clasificar los sonidos. Ya sabes, poner los sonidos de «encontré comida» en una caja y los de «hay un halcón» en otra. Se suponía que era una tarea básica de clasificación. Pero aquí está el problema. La IA no solo clasificó los sonidos, empezó a entrar en pánico. Bueno, no literalmente, pero los datos de salida se dispararon de una manera que no tenía sentido para los observadores humanos. La computadora estaba encontrando patrones que eran demasiado complejos para un ave. Básicamente, la IA estaba encontrando sintaxis. En el lenguaje humano, la sintaxis es el conjunto de reglas que hacen que una oración tenga sentido. Es la diferencia entre decir «el gato se sentó en la alfombra» y «alfombra gato el sentóse». Una es información, la otra es puro disparate. Siempre asumimos que el ruido animal era solo un disparate emocional. Un perro ladra porque está emocionado. Un gato ronronea porque está feliz. Pero la IA estaba viendo estructura. Estaba viendo gramática. Los investigadores observaron cómo la máquina aislaba una secuencia específica de sonidos. Llamémosla la secuencia del sombrero rojo. En las grabaciones, un hombre con un sombrero rojo caminaba por un parque. Un cuervo llamó. Para el oído humano, sonaba como cualquier otro chillido. Pero la IA analizó la frecuencia, el tono y el espacio entre las notas. Etiquetó ese sonido como un identificador único. 3 días después, en los datos, el mismo hombre volvió a caminar por el parque. El mismo cuervo hizo el sonido otra vez. Eso es interesante, pero no es revolucionario. Un perro reconoce a su dueño, ¿verdad? Pero entonces, las cosas se volvieron extrañas. Una semana después, un cuervo diferente, uno que nunca había visto al hombre antes, hizo exactamente el mismo sonido cuando el hombre pasó. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que el primer cuervo no solo hizo un ruido. Describió al hombre. Transmitió un paquete de datos, un nombre, al resto de la bandada. La IA mostró que este sonido específico nunca se usó para nadie más. Era un nombre propio. Lo habían nombrado. Y eso es decirlo suavemente. Cuanto más profundo excavaba la IA, más aterradores se volvían los resultados. Descubrió que estas conversaciones no solo ocurrían en el momento. La máquina detectó conversaciones que sucedían antes de que ocurriera un evento. Los cuervos se reunían en los árboles y producían secuencias complejas de sonidos, que la IA determinó que eran fases de planificación. No solo reaccionaban al mundo, estaban estrategizando sobre él. El análisis reveló que una gran parte de su comunicación, quizás la mayoría, gira en torno a nosotros, los humanos. Somos los personajes principales de su historia. La IA detectó marcadores emocionales distintos asociados a estas etiquetas humanas. Algunos eran neutrales, pero muchos eran negativos. Tienen alertas específicas para humano con palo frente a humano con comida. Esto lo cambia todo. Durante siglos hemos mirado a los cuervos y los hemos visto como plagas o carroñeros.
Les tirábamos piedras o los ahuyentábamos pensando que eran aves sin mente. Pero todo ese tiempo estaban tomando notas. Estaban construyendo un perfil sobre ti. Y ahora que tenemos la tecnología para leer esos perfiles, la pregunta no es si pueden hablar. La pregunta es, ¿qué sucede cuando deciden dejar de solo hablar y empezar a actuar? Las implicaciones son asombrosas. Si tienen nombres para nosotros, ¿tienen una historia sobre nosotros? La IA sugiere que la respuesta es sí. Encontró patrones que se repetían a lo largo de los años, transmitidos de aves mayores a aves más jóvenes. Tu reputación en el mundo de los cuervos podría ser más antigua que tu coche. Podrías tener un historial criminal en el cielo que ni siquiera sabes que existe. Y la parte más loca es que la IA apenas está comenzando. Solo ha descifrado el nivel superficial de su charla. Lo que hay debajo es una red de inteligencia que hace que nuestro estado de vigilancia parezca un juguete de niño. Los ojos invisibles te están juzgando ahora mismo. Un animal tonto simplemente arrojaría todo dentro del tubo. Pero el cuervo observó las piedras. Observó el poliestireno. Hizo una pausa. Luego tomó las piedras pesadas, dejó caer una por una. Ignoró por completo el poliestireno. Entendió la física de la densidad y el desplazamiento. Sabía que el objeto flotante no ayudaría. Resolvió en segundos un problema de física que a un niño humano le tomaría 10 minutos entender. Y atención a esto. También entienden la causa y el efecto. En otra prueba, se les mostró a los cuervos una caja rompecabezas en la que tenían que empujar una palanca para obtener comida. Pero la palanca estaba oculta. Tenían que usar un palo para presionar un botón escondido que activaba la palanca. Y lo resolvieron. Pueden crear mapas mentales de cómo funciona una maquinaria solo con mirarla. Así que cuando la IA nos dice que estas aves tienen un lenguaje, no debería sorprendernos. Tienen el hardware para ello. No operan por instinto, operan con lógica. Analizan el mundo, lo ponen a prueba y lo moldean a su voluntad. Lo aterrador no es que usen herramientas, es que nos miran y nos ven como otra pieza más del rompecabezas que debe resolverse. Saben manipular objetos. Entonces, ¿por qué no aprenderían a manipularnos a nosotros? Tienen la capacidad cerebral para hacerlo. Están descifrando la física de nuestro mundo. Carteles de «se busca» en los árboles. No es solo que sean inteligentes, es que guardan rencor. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Si crees que puedes molestar a un cuervo y marcharte sin consecuencias, estás cometiendo un enorme error. En 2006, un investigador llamado John Marsluff, de la Universidad de Washington, decidió poner esto a prueba. Quería saber si los cuervos podían reconocer rostros humanos individuales, pero no quería ser atacado. Así que compró una máscara. Una máscara de cavernícola, para ser específicos. Se puso la máscara y salió a capturar y marcar algunos cuervos en el campus. No les hacía daño, solo los etiquetaba por razones científicas. Pero los cuervos lo odiaron. Gritaban, luchaban y, luego, eran liberados. Después, Marsluff se quitó la máscara y volvió a su vida normal. También tenía una máscara de control, una máscara de Dick Cheney, quien era vicepresidente en ese momento. Cuando caminaba usando la máscara de Dick Cheney, a los cuervos no les importaba. Lo ignoraban. Pero en el momento en que volvía a ponerse la máscara de cavernícola, el caos comenzaba. Los cuervos lo atacaban en picado. Lo regañaban. Lo seguían por todo el campus gritando. Podrías pensar, ¿y qué? Los 7 pájaros que capturó lo recordaban. Pero aquí está el detalle. No eran solo esos 7. Con el paso de los días, el número de cuervos que atacaban la máscara de cavernícola aumentó. Primero eran 7, luego 20, luego 40.
aves que nunca habían sido capturadas, aves que ni siquiera habían nacido cuando comenzó el experimento, empezaron a atacar la máscara. Marsluff volvió a ese campus 5 años después usando la máscara. 5 años, y los cuervos todavía lo atacaban. Las aves que originalmente habían sido atrapadas ya estaban muertas en su mayoría. Pero la nueva generación sabía, conocía el rostro del enemigo. Esto demostró algo aterrador. Los cuervos habían descrito el rostro. Habían comunicado las características visuales específicas del humano peligroso a sus amigos, vecinos y crías. Básicamente, habían colocado un cartel de «Se busca» en el cielo. El estudio de la IA, del que hablamos antes, respalda esto perfectamente. ¿Recuerdas la secuencia del sombrero rojo? Esa es la versión sonora de lo que Marsluff observó. Los cuervos tienen una base de datos de rostros almacenada en su cerebro colectivo. Observan la distancia entre tus ojos, la forma de tu nariz, la manera en que caminas. Y no es tan simple. Pueden diferenciarte de tu vecino. Si tú los alimentas y tu vecino les lanza piedras, descenderán para saludarte y luego volarán a ensuciar el coche de tu vecino. Conocen la diferencia. Están actualizando constantemente esta base de datos. El análisis de la IA mostró que cuando un humano marcado entra en un área, la llamada se emite de inmediato. Es una señal de difusión. Objetivo adquirido, sector 4. Esto significa que no puedes esconderte de ellos. Puedes cambiarte de ropa, pero no puedes cambiar tu rostro. Y como comparten esta información, podrías molestar a un cuervo en tu casa, conducir 10 kilómetros hasta el trabajo y descubrir que los cuervos de allí ya saben quién eres. La red es más rápida que tu trayecto. Vivimos en un panóptico y los guardianes tienen alas. Nos observan ahora mismo, registran nuestro comportamiento y deciden si somos amigos o enemigos. Y una vez que entras en la lista negra, no hay proceso de apelación. Estás marcado de por vida. Tu rostro es su dato. Crimen y castigo en el aire. Si su reconocimiento facial te parece inquietante, espera a escuchar sobre su cultura. Porque eso es lo que es. No es solo biología. Es una sociedad con reglas, leyes e incluso funerales. Cuando un cuervo muere, la bandada no simplemente se va. Se reúnen. Si alguna vez lo has visto, es escalofriante. Un ave encuentra el cuerpo y emite una llamada específica. Luego cae el silencio. Docenas de cuervos se posan en los árboles, alrededor del ave caída. No la comen, no la atacan, solo observan. Los científicos solían pensar que esto era duelo, y quizá lo sea. Pero la IA sugiere algo más práctico y más inteligente. Es una investigación de la escena del crimen. Los cuervos analizan el lugar. Buscan pistas. ¿Fue un gato? ¿Un coche? ¿Un humano con un arma? Están recopilando datos sobre la amenaza para distribuir esa información entre los vivos. La IA detectó sonidos específicos de baja frecuencia durante estos funerales que parecen codificar la causa de la muerte. Están escribiendo un obituario que también funciona como etiqueta de advertencia. Y atención a esto, tienen un sistema de justicia. Los investigadores han observado tribunales de cuervos. Un ave que roba comida a un miembro más joven o rompe las reglas sociales es rodeada por la bandada. Le gritan, la picotean y, a veces, la exilian. Hacen cumplir el orden social. Este juicio también se extiende a nosotros. El análisis de la IA encontró que los cuervos pueden distinguir entre un humano que sostiene un palo y un humano que sostiene un arma. Incluso pueden diferenciar entre un cazador que mira hacia los árboles y un excursionista que mira hacia el suelo. En una parte increíble del estudio, la IA notó que la llamada de alarma para humano con arma era totalmente diferente de humano con paraguas. Entienden la intención del objeto que sostienes. Si sales con una escoba para barrer, se quedan quietos.
Si sales con una escoba para golpear, desaparecen antes de que levantes el brazo. Están leyendo tu lenguaje corporal mejor de lo que tú lees el suyo. La parte más loca es el intercambio de regalos. Mencionamos la lista negra, pero también existe una lista buena. Las personas que alimentan a los cuervos con regularidad han reportado recibir regalos, cuentas brillantes, fragmentos de vidrio de colores, incluso monedas. La IA descubrió que las vocalizaciones utilizadas alrededor de estos humanos buenos son más suaves, más agudas y llenas de lo que parece ser afecto. Te están pagando. Ellos entienden el concepto de intercambio, comida por lealtad, comida por protección. Están participando en una economía entre especies. Este nivel de complejidad social, funerales, tribunales, comercio y evaluación de amenazas, significa que no son solo animales sobreviviendo en nuestro mundo. Son una civilización paralela que vive sobre la nuestra. Tienen sus propias leyes, su propia historia y sus propios enemigos públicos. Y ahora mismo, la IA nos está diciendo que pasan una enorme cantidad de tiempo debatiendo en cuál de esas categorías encajas tú. Te están juzgando. Están llevando a cabo un juicio sobre ti. Y saben que estamos escuchando. Aquí es donde todo encaja y donde se vuelve verdaderamente ciencia ficción. Hemos hablado de cómo nos espían, pero ahora debemos hablar de cómo comparten esos datos por todo el mundo. El estudio de la IA mapeó geográficamente los sonidos de los cuervos. Lo que encontraron fue alucinante. Los cuervos tienen dialectos. Un cuervo en Nueva York suena diferente a un cuervo en Londres. Eso tiene sentido, pero la IA descubrió que palabras específicas, como la alarma para un halcón o la etiqueta para una fuente de comida, viajan a través de estos dialectos como un meme viral. Una nueva llamada puede comenzar en un suburbio de Chicago, y 6 meses después, ese mismo patrón vocal exacto aparece en San Luis. Salta de bandada en bandada, recorriendo cientos de kilómetros. Es un Internet analógico. Están retransmitiendo información a través del continente. Esto significa que, si surge una nueva amenaza, por ejemplo, un tipo específico de dron o una nueva clase de trampa, el conocimiento de esa amenaza puede propagarse más rápido que el propio objeto. Están actualizando su software en tiempo real. Están aprendiendo de las experiencias de los demás sin siquiera conocerse. Siempre pensamos que los humanos éramos los únicos capaces de acumular conocimiento de esta manera. Escribimos libros, publicamos cosas en Internet, pero los cuervos tienen una tradición oral que funciona igual de bien. No comienzan desde cero en cada generación. Están parados sobre los hombros de los cuervos que vinieron antes. Pero aquí está la última y más inquietante pieza del rompecabezas. Al final del estudio de la IA, los investigadores notaron un cambio en los datos. Durante meses, la inteligencia artificial había estado escuchando en silencio, como un fantasma digital acechando el dosel de los árboles. Procesaba terabytes de datos bioacústicos, decodificando la compleja sintaxis de los córvidos y catalogando cada graznido, traqueteo y chasquido. El algoritmo estaba aprendiendo su jerarquía, sus sistemas de alerta e incluso sus chismes. Parecía que estábamos al borde de la primera traducción real entre especies, pero entonces, en las últimas semanas del estudio, el flujo de datos se fracturó. Las llamadas de los cuervos cambiaron. Surgió un nuevo patrón, un extraño pulso rítmico en sus vocalizaciones que nunca había sido registrado en la historia de la ornitología. No era solo un cambio de dialecto regional, era una reestructuración total. Esta nueva modulación se propagó por las bandadas locales con velocidad viral y luego comenzó a extenderse hacia afuera, saltando de territorio en territorio, haciendo que las métricas de confianza de la IA se desplomaran. La máquina ya no estaba traduciendo, solo estaba registrando ruido.
Los científicos aún no saben qué significa. La IA sigue intentando descifrarlo, procesando permutaciones, buscando una piedra de Rosetta que ya no existe. Pero algunos etólogos tienen una teoría aterradora. Creen que los cuervos se dieron cuenta de que algo había cambiado. Notaron los micrófonos ocultos en la corteza. Notaron los destellos de las lentes entre el follaje. Pero, más importante aún, notaron la falta de reacción de los humanos a los que estaban poniendo a prueba. Los cuervos son conocidos por probar límites. Dejan caer nueces frente a los coches. Provocan a los depredadores para medir sus tiempos de reacción. Se dieron cuenta de que esta vez los humanos no los ahuyentaban. Se quedaban inmóviles, observando y registrando. Comprendieron que eran los sujetos de un experimento. El cambio en su lenguaje podría ser cifrado. Es una idea aterradora, pero la evidencia encaja. Puede que se dieran cuenta de que estábamos rompiendo su código, y por eso cambiaron el cifrado. Suena imposible, ¿verdad? Nos gusta pensar que la encriptación es un concepto exclusivamente humano, nacido de la guerra y las matemáticas. Pero recuerda, estos son los pájaros que pueden resolver rompecabezas físicos de múltiples etapas, reconocer rostros humanos individuales durante 5 años y celebrar funerales por sus muertos. Transmiten conocimiento de generación en generación. ¿Es realmente tan difícil creer que poseen la flexibilidad cognitiva necesaria para darse cuenta de que están siendo observados y adaptar su comunicación en consecuencia? Si esta teoría es cierta, entonces el silencio que estamos escuchando ahora no es una falta de comunicación, es un canal seguro. Se han apagado, saben que estamos escuchando y han decidido llevar la conversación a privado. El ruido caótico que la IA está grabando ahora probablemente sea solo interferencia. Charla diseñada para confundir al oyente, mientras la información real se transmite en una frecuencia o mediante un método que aún ni siquiera hemos considerado buscar. Y eso nos deja con un último pensamiento escalofriante. Si son lo suficientemente inteligentes como para saber que estamos escuchando y lo suficientemente inteligentes como para ocultar su habla, ¿qué están diciendo en las sombras? ¿Qué están planeando ahora que saben que nosotros lo sabemos? La dinámica ha cambiado de forma fundamental. Ya no somos los observadores invisibles que miran desde arriba a criaturas simples. El cristal del terrario ha sido golpeado desde dentro. El juego ha cambiado. Ya no somos los únicos que juegan. Así que la próxima vez que veas a un cuervo observándote desde un cable telefónico, pregúntate, ¿es solo un pájaro o es un explorador subiendo tu rostro a la red? Y si saben que estamos escuchando, ¿qué están ocultando? ¿Qué opinas de esto? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y no olvides darle like si crees que no estamos solos. Y suscríbete para más misterios.